Buenas tardes. Iba a decir Willkomna till Instituto Cervantes, porque estoy haciendo mis pinitos en sueco, como algunos de ustedes saben, pero ayer concretamente que presentamos un libro en sueco, pues sí, era la ocasión. Pero hoy les voy a ahorrar el mal trago de oír mi sueco incipiente, porque el libro se presenta en español. Y voy a ser políticamente incorrecto y no voy a presentar a nuestro invitado de hoy, porque como me decía alguien por correo electrónico hace unas horas, alguien que no lamenta no poder venir, pero me decía: Carlos Decker Molina es una leyenda. Y entonces las leyendas pues no se deben presentar, simplemente se debe disfrutar de su presencia, que es lo que vamos a hacer hoy en el Instituto Cervantes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. El mérito, desde luego, es de Carlos y de ese poder de convocatoria tan grande que tiene. Y el mérito también suyo, pues, de llegar hasta el instituto. Muchas gracias. También he de decir que Carlos Decker fue la primera persona de Suecia, yo diría, a la que yo conocí, vamos, la primera persona, no físicamente, supongo que sería alguien en el aeropuerto de Arlanda, pero realmente al día siguiente, yo creo, de haber llegado, pues don Carlos me venía a visitar para darme la bienvenida, para desearme pues una feliz estancia, y ese deseo se está cumpliendo porque está siendo muy feliz hasta ahora, y también para hablarme de su libro que estaba caliente todavía, salido del horno, y que me dijo, bueno, vamos a ver si lo podemos presentar en el instituto, pero tranquilo, porque, bueno, pues hasta ya al borde de la primavera, para ahí será el momento de presentarlo. Y bueno, todo llega. Han pasado unos meses, desde septiembre, cuando nos vimos, cuando tuviste la gentileza de venir, y aquí está, siempre en domingo. Libro que se va a presentar en mi pueblo, ¿no? Se va a lanzar en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Pues bueno, háblanos un poquito de la gestación de este libro, ¿no? Que ya ve la luz. Bueno, primero, muchas gracias ¿está bien? A Javier por recibirme en la Casa del Idioma, porque el idioma es nuestra patria. Por una parte, y por otra parte, agradecer a la concurrencia. Me alegro mucho ver algunas caras conocidas, y eso de fama es una cosa, es una verdad con modificaciones muy grandes. A mí me conocen porque trabajé en la radio. Más que conocerme, conocen mi voz porque trabajé en la radio. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy hemos venido a hablar de mi libro, y agradezco mucho a Javier por abrirme las puertas de esta casa. No es la primera vez que presento un libro en este instituto. Este libro es un libro que va un poco contra la corriente. Nace por una cuestión que tenía metida en la cabeza de hace muchísimos años, pero muchísimos años. Para ser concreto, el año 1967, 66-67, la universidad donde yo estudiaba me mandó a una comunidad andina de los callahuayas. Los callahuayas son los médicos del imperio incaico, que todavía siguen juntando hierbas y incluso hay farmacias que tienen ellos. Y en ese lugar de los callahuayas yo hicimos un viaje terrible porque había que llegar a La Paz, seguir la ruta del lago Titicaca y bajar a una quebrada donde iban los camiones solamente de ida, porque no podían volver, no había espacio en el camino. Entonces el día lunes se iba y el martes se volvía, el miércoles se volvía a ir a Charazani, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí va esta historia. Esta historia es que los tres universitarios, no me acuerdo si 3 o 4, cargados de cámaras fotográficas y una
cámara filmadora de 16 milímetros. Quisimos entrar a Charazani, se llamaba el lugar, y no nos dejaron hasta que el gran Yatiri venga a mirar en hojas de coca para ver si éramos gente buena o gente mala. Y entonces miraron en la coca y dijeron que éramos gente buena. Y bueno, gracias a que la coca en esos días estaba con nosotros, pudimos entrar a la comunidad. Y entonces ahí nace un poco la idea de hacer algo sobre ese tema. Pasan los años, salgo al exilio, hombre caracterizado por ser de izquierda, universalista. Entonces siempre quedó en mi cabeza esa cosa de comunidad cerrada, donde para entrar no necesitabas pasaporte, sino tenían que preguntar a las hojas de coca. Y como yo soy un ser racional, no creo mucho en esa cosa. No es que no creo mucho, no creo. Entonces fue comenzando a germinar esta idea. Y esta idea llega a su culminación porque veo en la sociedad de hoy que hay una suerte de fraccionamiento. Y esa suerte de fraccionamiento produce estas cosas que se parecen más bien a los Khmer Rouge que tomaron Kampuchea y que hicieron el año cero. Hay una tendencia a volver al año cero, no solamente en la extrema derecha, sino también en la izquierda, que plantea estas independencias particularizadas, como es el caso de los originarios. Bueno, entonces ahí nace la idea. Es una maduración de años. Entonces decidí por una distopía. Y esto es lo que se está presentando hoy día. Muy bien, pregunta inevitable para alguien como yo que llega y tiene el gusto de conocerte y de leerte. ¿Qué le debes al realismo mágico como novelista? ¿Hay algún paralelo, puede haberlo, entre Macondo y Carapampa, en el hecho de que tanto Gabo como tú comenzáis vuestras carreras de escritores como periodistas? Bueno, te agradezco muchísimo por la comparación. Carampampa, en quechua quiere decir pampa pelada. Esa es la traducción. En esta pampa pelada no tiene nada que ver con Macondo, porque Macondo es trópico, pero de todas maneras se vive una suerte de realismo mágico, porque hay en esa Carampampa, que es una comunidad ideada en mi cabeza de escritor, rige mucho esto de la coca y de los ritos que algunos son ritos que son evidentemente muy antiguos, del tiempo del Incario, pero hay algunos otros ritos que son inventados. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, son comunidades que viven un eterno realismo mágico. Desde ese punto de vista, sí. Por el otro lado, el periodismo y la escritura son aguas, son riberas del mismo río. El periodismo es una ribera y la literatura es la otra ribera. Entonces, digamos, hay una conjunción de alguna manera. Ahora, yo como periodista he visto cosas, he escuchado cosas, he sido testigo de cosas que se quedan en simples titulares o en simples crónicas o en simples reportajes. Y hay cosas más allá, dentro de eso, que eso es lo que guardaba en mis libretas. Yo tengo cientos de libretas, al extremo de que mi esposa los fines de año me decía, oye, ¿cuándo vas a quemar tus libretas? ¿No? Entonces las quemo, pero cuando las voy quemando, las voy leyendo, y ahí voy descubriendo cosas que se convierten en libros. Las quemas realmente, ¿sí? Sí, las quemo materialmente. Es extraño, pero sigo teniendo. Ya veo.
libretas. Bueno, no sé qué andábamos. No, lo del periodismo, pero bueno, es verdad. No sé, que digamos que la necesidad del periodista de atrapar, un buen periodista, atrapar la atención del lector, yo creo que eso se nota, ¿no? Yo, vamos, recuerdo el relato de un náufrago de García Márquez, que la escribió pues, por entregas en el periódico, era algo que no podía, es el libro quizá por antonomasia que leí todo de una vez porque era imposible dejar de leer un solo párrafo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también crea oficio, ¿no? Y crea también, o sea, o permite desarrollar esa habilidad de captar, estar captando continuamente la atención, el interés del lector en cada línea, ¿no? Exacto, exacto. Yo te diría que en el libro hay una cosa parecida, porque el comienzo del libro es igual que el comienzo de Una muerte anunciada de García Márquez. En Una muerte anunciada se comienza sabiendo que lo van a matar. En mi libro se comienza con un asesinato, pero nadie sabe por qué los matan a una pareja. Y entonces es un libro que algunos dirán, pero no me dan ganas de leer porque ya sé que los van a matar, ¿no? Pero la historia está contada en dos planos. Un plano que es el relato de la mujer, porque la mujer escribe una suerte de diario, y el relato del omnisciente, que es el relator en tercera persona que cuenta lo que está viendo, tanto en la comunidad como en el seno de este hogar. Entonces, a pesar de que uno sabe que la novela comienza con una doble muerte, uno sigue leyendo, y eso es un poco escuela de García Márquez. Yo he de decirte que a pesar de saberlo, tenía la intriga, claro, sobre todo quién es perpetra el crimen y por qué. Entonces esas dos preguntas te tienen en vilo todo el rato, ¿no? Pero es también interesante como de forma o de estructura, precisamente ese doble plano, y en el cual lo materializas con unos párrafos del diario de Huara, de la protagonista, ¿no? Y que me parece, bueno, interesante y también original. No sé si esto lo has tomado de alguien, de algún libro que estuviera en tu cabeza, o realmente se te ocurrió hacerlo. Yo soy un poco redundante, Javier. Yo tengo una novela que tuvo un premio que se llama Tomasa, y en Tomasa es donde aplico esta misma receta de contar una historia en dos planos, ¿no? El plano del diario, que en este caso era también era el diario de un exiliado que va contando lo que en realidad le pasaba, y la otra historia que es el plano total, que es un exiliado que vive en Suecia. Y en este caso es un poco lo mismo. Yo uso ese mecanismo porque me parece muy bien plantear dos voces. Una voz que es la omnisciente, que te cuenta la historia en general, y la otra voz de una de las víctimas, en este caso es la víctima, ¿no? Entonces te vas dando cuenta por qué es víctima, además. Claro, claro. Muy bien, un tema que me interesa mucho, el de la doble presencia o doble pertenencia. Incluso me gustaría hacer una serie de actividades en las cuales algunas personas que tienen un origen geográfico, pero que luego en su vida les lleva a otro país, es algo que cada vez además está más presente en nuestras sociedades y que tú encarnas a la perfección, ¿no? Eres tan boliviano como sueco, si se me permite. Hay una nostalgia, posible nostalgia de Bolivia, de tus raíces, que te lleva a esto, a situar la novela en el altiplano. Has comentado el origen, de dónde surge todo esto, pero hay cierta nostalgia de poder recuperar registros de ese origen tuyo. Javier, esta es la pregunta del millón, ¿no? Mira,
yo en Bolivia he vivido apenas 31 años. 31 años que hay que descontar, digamos, la niñez, que un poco no pasa nada, ¿no? Si sigo vivo, en septiembre del año 2026 cumpliré 50 años en Suecia. O sea que, y de los otros 5 años que he vivido en Argentina, en Chile, en Francia, en fin, entonces mi bolivianidad es muy especial. Y esa nostalgia tal vez es un poco producto de mi edad. A los 85 años quizás me he vuelto un poquito más boliviano que antes. Bueno, pues resulta que soy un boliviano atípico, porque cuando voy a Bolivia extraño Suecia. ¿Y por qué extraño Suecia? Porque en Bolivia sigue habiendo machismo, sigue habiendo el maltrato al niño, que no se lo deja hablar porque hablan los mayores primero, etcétera, ¿no? Entonces llego a Suecia y extraño un poco Bolivia, por cualquier razón. Y como decía un gran amigo que se llamaba Daniel Moore, donde mejor me siento es en el avión. Pero hablando de la identidad, yo tengo un famoso escritor que es para mí mi escritor de cabecera respecto de la identidad y que se llama Amin Maalouf, que es un franco-libanés. Y él dice que lo que también digo, ¿no? Lo que me hace ser yo mismo y no otro, es que estoy a caballo de 2 países, montado en Suecia y montado en Bolivia, y a caballo además de 2, 3 idiomas. Entonces esa es mi identidad, no hay otra. Yo estuve reporteando en Yugoslavia. En Yugoslavia había alguien que decía que eres lo más profundo de tu ser. Yo no sé qué profundidad tendrá la gente para tener algo muy, muy profundo. Claro que soy boliviano porque nací en Bolivia. Claro que soy parte sueco porque he vivido 50 años en Suecia. Hay cosas suecas que sin darme cuenta las he admitido como mías. Entonces, cuando uno escribe, algunas veces me salen esas 2 personalidades. Hay un libro que se llama Carlos el Lector, que está escrito, que creo que te lo di también. Bueno, en Carlos el Lector, el que relata es un sueco. Relata sobre un Carlos, pero resulta que ese sueco soy yo mismo. Pero es el lado sueco de mi personalidad, frente al lado del otro Carlos, que es el lado boliviano. En fin, en este mundo lleno de identidades diversas, yo pienso que es más bien una ventaja no tener solo una identidad. Yo creo que es la gran ventaja del universalismo. Y en eso yo soy totalmente universal, porque el universalismo es la capacidad de abstracción. Esa capacidad de abstracción que hace que uno valore la diversidad que nos entrelaza, porque la humanidad se vincula a pesar de todo. La humanidad se vincula, y se vincula a pesar de las diferencias de cultura, de historia, pero hay una vinculación, y esa vinculación es lo gratificante de la vida. ¿Cómo no vamos a ser felices hablando más idiomas? ¿Cómo no vamos a ser felices conociendo más culturas? Entonces, la novela es también eso, es un grito anti el tribalismo, que es muy fácil el tribalismo, porque aísla. Es muy fácil ser tribal, porque aísla. Lo terrible es ser universal, pero es un desafío, y ese desafío yo no lo planteo políticamente, lo planteo literariamente. Sí, cuando hablamos de universalismo o de la conveniencia de aprender otras lenguas, me gusta citar al escritor argelino Kamel Daoud, cuando él cuenta, ¿no?, que su hijo le preguntaba: papá, ¿por qué tengo que aprender más idiomas, ¿no?, si ya sé francés, árabe, etcétera? Y Kamel decía:
Le decía, porque una casa con muchas ventanas está mejor iluminada que una casa con una sola. Además, bueno, Camel le valió una fatua, ¿no?, en luchar contra el pensamiento único que le, en fin, le amenazaba, ¿no?, cuando en su época de periodista, precisamente, el cotidiano, ¿no? ¿Qué retos has afrontado al combinar esos elementos de la cultura ancestral aymara con una narrativa futurista y distópica? El reto fue el idioma, el lenguaje, ¿no? Porque para hacer universal la novela tenía que usar un lenguaje que pueda ser también universal, ¿no? Hay unos ciertos localismos, pero muy poquitos, no son muchos, que se sabe que es una parte del altiplano andino de la América Latina. Y para los bolivianos inmediatamente se dan cuenta de que es Bolivia, de que es una parte de Bolivia. Y por el otro lado, pensé en la distopía porque es una manera, entre comillas, de adelantarse a la historia y ponerlo al lector al borde del precipicio para que vea el abismo. Yo no digo que está bien lo que están haciendo o está mal lo que están haciendo en la novela, pero yo quiero que el lector vaya hasta el precipicio y mire el abismo al que nos están llevando algunas ideas. Entonces, esa fue la idea principal. Y eso, claro, tuve que manejar un lenguaje que sea accesible a todo el mundo. Porque cuando mostré el primer borrador, digamos, a un par de editoriales, me criticaron un poco el lenguaje que había usado. Entonces lo reformé y de esa manera se hace un poco más universal, ¿no? Porque es importante el lenguaje en este tipo de libros, ¿no? Y como te digo, usé la distopía y combiné esos elementos ancestrales, tratando de, sin explicar demasiado, a través del diálogo, mostrar la ceremonia de las hojas de coca, por ejemplo, ¿no? Que es una ceremonia que sigue existiendo en Bolivia. En Bolivia se sigue, mucha gente que sigue mirando las hojas de coca para plantearse cuál es el futuro, ¿no? Todavía existe eso. O la chaya, ¿no?, que es el saludar a la Pachamama con un riego de aguas de agua ardiente, para darle a la Pachamama la parte de la riqueza que la Pachamama produce, que es la... Yo me acuerdo una anécdota genial. Acá en Suecia llegó un minero de Bolivia, exiliado, junto conmigo, no junto conmigo, pero en la misma época. Y este minero se compró una casita en Småland, porque se quedó a trabajar en Småland, porque llegamos a un refugio que era Alvesta, que es en Småland. Y bueno, entonces él se compró una casita, hizo traer a su cholita desde Bolivia, vino la señora y con los hijos, y bueno, estaba ahí. Entonces pasan los años, yo voy de viaje de reportaje a Småland en auto, y digo, lo voy a visitar a mi camarada, ¿no? Entonces voy a visitarlo, a este amigo boliviano que vivía en una casita, y me recibe y me dice: Carlos, hoy es martes de carnaval. El martes de carnaval en Bolivia se hace la chaya, es decir, se brinda con alcohol los frutos que da la madre tierra. Entonces se riega y se agradece las mieses de la Pachamama. Entonces le digo, yo me quedo un poco cohibido cuando me dice hoy es martes de carnaval, y le digo, oye, ¿y has hecho la chaya? Le digo, ¿no? Y me dice, no, porque acá la Pachamama está muy abajo, está enterrada bajo mucho asfalto. Les cuento esta anécdota porque es una manera de darse cuenta que hay algunas tradiciones que siguen porque tienen un contexto, pero si cambias el contexto es una tradición que parece ridícula. Entonces,
yo traté, para que no haya esas rupturas en la novela, tuve el cuidado de tener un cierto equilibrio, ¿no? Para que pueda leer gente de cualquier latitud, ¿no? Bueno, estamos en el mes de la mujer, ¿no? Marzo ya es el mes de la mujer y tiene una importancia grande en la novela el feminismo, ¿no? Esta práctica que todavía existe, aunque nos parezca mentira a nosotros aquí, eso de casar contra su voluntad a los hijos o a las hijas, ¿no? Que es bastante leitmotiv, ¿no? Es muy importante en la novela, ¿no? Hay una intención ahí clara, ¿no? de reivindicar la libertad, ¿no? Como es notorio en la obra de cualquier novelista que se precie, ¿no? Pero ¿cómo enfocas? Porque, bueno, combinas ese tema, efectivamente, de la falta de libertad que desencadena luego toda una serie de sucesos y de tragedias en la protagonista, con luego el tema, vamos a decir, político. También luego me gustaría que comentases un poco la figura del gran Yatiri, pero háblanos un poco del personaje de Guara, del personaje central del libro. Guara es el personaje central del libro, es de alguna manera una de las protagonistas, porque el otro es el gran Yatiri, claro, que es el abuelo de ella. Guara está inspirada en la mujer boliviana que está criada por una madre muy abnegada, que trabaja para otra familia y ayuda a criar hijas de la otra familia que son de la edad de la suya, que la deja con el abuelo, que es el gran Yatiri. Que eso ocurre todavía ocurre eso. Entonces, la madre quiere que su hija sea otra cosa y ella se da cuenta que el ascenso social viene a través de los estudios. Guara quería ser escritora porque le gustaba leer y escribir. Por lo menos, dice yo, que quería ser profesora. Pero la madre le dice, no, vas a ser partera, vas a estudiar obstetricia. No le dice obstetricia porque ella no sabe la palabra, dice, vas a ser partera. Y entonces Guara le dice, ¿por qué? Porque dice, siempre va a haber trabajo. Como dice, en una comunidad nace mucha gente, ¿no? Y vas a tener tú siempre trabajo. Entonces ella, un poco contra su voluntad, estudia la obstetricia. Pero evidentemente ella asciende en su calidad humana, porque los estudios la elevan en su calidad humana. Cuando llegue el momento del casorio, ¿no? de que a una determinada edad tiene que casarse. Y eso ahí ella no tiene nada que ver. Es el abuelo y la madre las que deciden. Ahora, ¿por qué es eso? Antes, los patricios también trataban de casar a las familias cercanas para que los terrenos que estaban extendidos se extiendan más. Entonces, el patrón de esta finca hablaba con el patrón de la otra finca y casaban a las hijas y a los hijos. En este caso es más o menos lo mismo. Entonces, ahí viene la parte de la libertad de la mujer, ¿no? Entonces, uno de mis lectores, Beta, que está presente, me dijo, es la novela más feminista que has escrito. Y evidentemente es, a pesar de que yo todavía sigo teniendo, lamentablemente, ese concepto un poco machistoide, todavía me rodea, yo no miento, que me rodea por la cabeza esa cosa espantosa, pero sé que espantosa, pero por ahí está. Uno sigue manteniendo algunas cosas, está mal, pero yo lo confieso, yo lo digo, soy así, soy elemento de ese entonces también. Y en la novela trato de reivindicar esta cosa, ¿no? Me han dicho que algunos de mis libros son bastante feministas. Por ejemplo, ese libro sobre la pandemia, las historias son casi todas de mujeres. Entonces, claro, hay un desafío
en la novela de plantear el papel de Huara no solamente como la representación de la mujer que quiere liberarse, sino como la representación del ascenso social, ¿no? Que también es una forma de liberación. Ya, y el otro personaje, el gran Yatiri, a mí me vino a la cabeza, no sé por qué, a Chaplin, el gran dictador, ¿no? Por la manera de casi caricaturizarlo, tú de otra manera, Sí. de otra manera, pero realmente queda muy patente, ¿no? Como ocurre en la genial película de Chaplin, que queda patente casi la ridiculez, ¿no? Sí. De esa actitud del gran dictador. Javier, en mi vida yo he conocido muchos grandes yatiris. De principio he conocido dirigentes políticos que se parecen al gran Yatiri, porque son demagogos, porque usan conceptos que han leído en alguna enciclopedia y los sacan del contexto y los repiten. Son esos aprendices de brujo, ¿no? Y que cuando tú me hablaste del gran dictador, recién me vino a la cabeza, dije, pero sí, claro, tiene algunas cosas parecidas, ¿no? Es un personaje entrañable. Te cuento que una editora pasó por dos manos de editoras, mujeres, me dijo, Carlos, no me gusta tu libro porque odio a ese viejo tal por cual. Y protestó mucho contra ese personaje. Y le digo, me estás dando piropos, porque si odias a ese personaje, quiere decir que está muy bien logrado. Y ella me dijo, al final me dijo, sí, evidentemente, pero lo odio. Y la otra editora me dijo, es un personaje que me eriza, que me pone mal, que me pone a la defensiva. Me dijo, he conocido gente como él. Bueno, yo me he ideado ese personaje con una mezcla. Yo vengo de una corriente marxista-leninista que hablaba muy bien de Kampuchea. Yo escribí muchas cosas en el diario de ese partido donde saludaba la victoria del camarada Pol Pot. Resulta que llego a Suecia y en Suecia se hace una reunión, la primera reunión que hacen los Khmer Rouge en Estocolmo. Vienen los Khmer Rouge a Estocolmo y hacen una reunión famosa, no me acuerdo el año, pero fue el año en que los chinos entraron y echaron a los Khmer Rouge. Y los Khmer Rouge quedaron desbancados, huérfanos de todo apoyo, porque los chinos entraron y pusieron el actual presidente de Kampuchea, es uno que está puesto por los chinos de hace 300 años, que lo pusieron ellos. Entonces ahí yo me enteré de la historia de los Khmer Rouge. Yo hice un par de reportajes con los que estuvieron acá, era una mujer que era ministro y algún otro más. Y entonces hay un escritor, periodista sueco, hijo de un campucheano y de una sueca. El campucheano, que vivió en Suecia, decidió volver a la lucha. Y volvió a la lucha y nunca más supieron de él. El hijo sueco viaja a Kampuchea a buscar a su padre y lo encuentra en el S-21. ¿Qué es el S-21? Es donde estaban las fotografías de todos los que mataron. ¿Por qué? Porque tenía lentes, porque los lentes significaban que leía, y si leía significaba que había leído cosas del imperialismo o cosas del colonialismo francés. Por eso mataron a ese luchador campucheano. Entonces, muchas de esas historias se mezclan para crear el personaje del gran Yatiri. Hago alguna referencia por ahí, porque hay en una charla que tiene con los campesinos jóvenes, con los indígenas jóvenes, le pregunta, ¿y de dónde eres?
nos han dicho que tú eres que vienes de la China, y él no dice nada, pero yo dejo entrever que es una suerte de eso, ¿no? De ese producto. O sea que es un personaje para mí entrañable. Ya te digo, normalmente los que leen lo odian, pero para mí es entrañable. Se parece mucho a gente que yo he conocido. Vamos con el título. Cuando uno ve, simplemente oye Siempre en Domingo, pues no se imagina, ¿no? Mucho menos que va a tratar temas de esa profundidad y de esa crudeza, ¿no? Y luego, pues bueno, a medida que lo lee, ve por qué se llama Siempre en Domingo. Pero ¿cómo se te ocurrió? Era un libro que yo suelo escribir libros sin título, ¿no? Y cuando llego al final comienzo a buscar un título. Y algunos de mis editores me dicen que soy muy hábil para los títulos, porque hago títulos un poco breves, ¿no? El eco de los gritos, por ejemplo. Este periodista también. Bueno, sí, el ser periodista, el titular, ¿no? ¿no? Aprende uno a hacer titulares. Y Siempre en Domingo se me aparece porque en uno de los relatos de la chica que escribe, dice, todo me pasa los domingos. Entonces dije, bueno, el título que sea Siempre en Domingo. Porque ella cuenta y dice, mi primera menstruación fue un domingo. Mi primera amor fue el domingo. Todo aparece el domingo, ¿no? Entonces dije, bueno, qué mejor título que se llame Siempre en Domingo. Pero ahí ya tomas una perspectiva, es decir, cuando escribes eso, no se te ocurre lo de Siempre en Domingo, es después cuando... Es después, sí, es después. Interesante, ¿no es necesario hacer ese ejercicio, ¿no? De salir del propio autor? Sí. Yo pienso que sí. ¿Qué esperas que ya lo has explicado de alguna manera, que los lectores reflexionen, aparte, evidentemente de lo que ya ha salido, del tema de las injusticias, de la falta de libertad, de todavía el machismo, etcétera, etcétera, de la falta de libertad? ¿Qué te gustaría que reflexionara un lector después de acabar esta novela? La ficción, lo decía Borges, ¿no? La ficción no depende solo de quien la crea, la ficción depende del que lee. El que lee hace su propia ficción, ¿no? Y entonces, un poco es esa una de mis respuestas. La otra es la fantasía, porque esta es una fantasía, es una distopía fantástica, llena de cosas que algunos reconocerán, otros se aprenderán, otros se enterarán. Entonces la fantasía tiene su propia fuerza política, porque esa fantasía está en contra de algunas ideologías, por ejemplo, de alguna manera de pensar las cosas, ¿no? Entonces yo pienso que existe esa cosa, ¿no? Y por el otro lado, somos un continente sincrético, y la novela termina con un sincretismo. El sincretismo es el rezo de la madre de uno de los personajes, que reza un Ave María, a pesar de que es una persona que nace también en sus años juveniles de una comunidad, esa comunidad que quiere volverse ahora impoluta, sin contagios culturales, sin que haya esa soledad donde no haya la idea de que eso es el imperialismo o eso es el colonialismo. Heráclito decía, el hombre de ayer no es el de hoy, y el de hoy no será el de mañana. Eso por una parte. Y por otra, Fanon, el gran escritor Fanon, decía, yo no soy el esclavo de la esclavitud de mis ancestros, soy otra cosa. Eso es lo que plantea de alguna manera toda la novela.
Por eso tiene un poco de controversia. A algunos lectores, estoy seguro, no les va a gustar. Es probable. Es políticamente incorrecta. Es políticamente incorrecta. ¿Verdad? Así es. Bueno, yo soy de Madrid, me encanta que lo presentes en la Feria del Libro de Madrid. Pero hablando de sincretismo, también un boliviano que vive en Suecia, pero publica en España. No sé, se me ocurrió también pensar si la sociedad española, que ya es también multirracial y multiétnica y multinacional, si realmente toda esa comunidad, importante comunidad latina cada vez más que tenemos, que nos enriquece viviendo en España, en Madrid en concreto, si son lectores potenciales de tus novelas, es decir, si presentar autores como tú, que no vivís en España, tenéis un mercado, por supuesto, por cualquier lector potencial, español o de donde sea, pero si precisamente ese fenómeno, me gustaría creer que sí, ¿no?, de los latinoamericanos que han elegido vivir en España y que también se incorporan a ese potencial mercado editorial para autores como tú, que además un libro que está tan presente, América Latina, Bolivia, el Altiplano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hace la casualidad que justo en la Feria del Libro de Madrid hay una reunión de escritores bolivianos que viven en Europa, y va a ser la gran oportunidad de hablar de la novela también. Yo tengo un par de conferencias en ese encuentro, y soy el abuelo de la conferencia porque todos son chicos que han ido a estudiar literatura y algunos quieren ser escritores, algunos ya han escrito cosas. Ahora, ¿por qué en España y no en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Yo planteé este libro en Bolivia. Es un libro controvertido. Entonces, yo quiero creer que el rechazo de las editoriales bolivianas fue un rechazo creíble. Me dijeron que no hay papel, que tienen problema de papel, porque no hay dólares para comprar papel. Otra editorial me dijo, no digo los nombres, me dijo que, mira Carlos, tienes que entendernos, que nosotros somos los que proveemos del material escolar, como diciendo, si publicamos tu libro no vamos a proveer el material escolar. Entonces, no hay posibilidades de que se publique en Bolivia, ¿no? Sin embargo, han leído muchos colegas míos, escritores también, en Bolivia, incluso han escrito reseñas que se han publicado en Bolivia, que se las he mandado a la editorial, lógicamente, a España, porque, digamos, hay de alguna manera hay una necesidad de leer este tipo de novelas, porque, como te decía, la distopía se adelanta un poco a la historia, y eso es importante en nuestros países, adelantarse a la historia. Yo no me quiero comparar con El talón de hierro de Jack London, tampoco me quiero comparar con 1984 de Orwell, o los cuentos de la criada de Atwood. No me quiero comparar, pero han sido de alguna manera mis guías. Esos tres libros han sido mis guías. Tenemos un público muy culto, lector, e incluso con catedráticos de literatura. Sí, sí. ¿Qué te parece si les damos la palabra y que me da un poco de miedo te pregunten o hagan sus comentarios sobre la novela? ¿Quién rompe el hielo? Por favor. Gracias. Carlos, 50 años en Suecia, boliviano. 50 años en Suecia, boliviano en el fondo. ¿Hay algo de Suecia en tu libro? En este libro no. En este libro no. En otros libros Suecia está siempre presente. Pero en este particularmente es una distopía centrada en un lugar que yo bauticé con el nombre de Karampampa, que es Pampa Pelada. Y hay una frontera
que le dicen, todo el mundo le dice la frontera, que plantea la otra sociedad que se llama Ticapampa, que en quechua quiere decir pampa de flores o la pampa florida. Entonces son la dicotomía de una sociedad que se crea ahí, que es en esta pampa de flores, y la otra sociedad que se crea en esta pampa pelada, ¿no? Entonces de Suecia no hay absolutamente nada. Gracias. Hablando de nombres, planteas también el cambio de nombre del país, algo que no hace muchos años, también un presidente de una república, que casi no voy a mencionar, lo planteó. Sí, sí, sí. Sí hay esa tendencia también a cambiar los nombres, ¿no? Bueno, en fin, todos quieren rehacer la historia. Gracias, Carlos. Perdón, ahora sí. Hablabas de pasados, sí, de pasados marxistas, leninistas y demás. Y a mí me vino a la mente algunos posmodernos marxistas. Y pensaba en esto de que de Jameson, que la historia del futuro se tiene que escribir como ciencia ficción, pero que has elegido la distopía, y que por ahí uno puede ver esto, ¿no? Que la distopía es una manera de escribir una novela histórica sobre el futuro, una novela histórica cuyo tema es el futuro. Entonces quería preguntarte respecto de esta elección tuya de la distopía como forma, si la pensás, porque cuando hablas del origen de la novela y de los recuerdos y demás, son del pasado, ¿no? Son de hace mucho, y Bolivia, aunque viajás, de todos modos sigue siendo la Bolivia de cuando te fuiste, de alguna manera. Entonces mi pregunta era, esta elección de la distopía como forma, si la pensás orientada al futuro, como esto, ¿no? como una novela histórica sobre el futuro, o si la pensás como una forma de narrar ese pasado, ¿no? De alguna manera en Bolivia se viven muchos tiempos. Hay una parte de la población que vive un tiempo, digamos el tiempo moderno, y hay parte de la población boliviana que no vive ese tiempo, vive otro tiempo. Entonces hay un problema de tiempos, no solamente de tiempos históricos, sino de tiempos sociales. Entonces eso da la idea de particularizar esta distopía y plantearla como un reto hacia el futuro, porque el problema es que hay movimientos políticos actuales del posmodernismo que quieren volver al pasado. Sin ir lejos lo tienes a Trump, que quiere volver a la América de los 50. Entonces, y hay otra gente que quiere volver antes de la colonia. Entonces, yo planteo ese fenómeno. Me adelanto un poco en ese pensamiento y hago una cosa del año 1000, le pongo el año 2048, que tampoco es mucho en tiempo histórico, pero el 2048 es simplemente para mostrar que lo que podría pasar si algunas ideas se encajan en la realidad. Es eso. Una breve pregunta, querido Carlos. En primer lugar, muchas felicidades por tu libro. Esa distopía de la que estás hablando en Bolivia, esos dos tiempos, ¿crees que es producto de, digámoslo así, de los pueblos originarios o de las estructuras de poder existentes en Bolivia? Yo creo que es un poco la aparición de ideologías que quieren reemplazar, digamos, el universalismo. Vamos a decir, el universalismo tiene dos expresiones políticas extraordinarias. Una es la expresión del liberalismo, que es la ciudadanía. La ciudadanía es universal. La otra cosa universal
fue el internacionalismo proletario, que también es un universalismo que abstraía y juntaba a la gente. Ahora, digamos, claro que el internacionalismo proletario ha quedado un poco de cojo por las circunstancias de que el proletariado ya no es el mismo de antes, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que estos intentos políticos hacen que fraccionan a la sociedad, y al fraccionarla dejan de ser universales. Y ese fraccionamiento es muy fácil, porque es más sencillo fraccionar que integrarse a la universalidad. Entonces es eso también. Yo creo que hay una interacción entre el poder político y los originarios, ¿no? Los derechos originarios, porque tienen derechos. Yo no critico eso, que tienen derechos, lo tienen. No hay que olvidarse que no, hasta ahí está bien. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias, Carlos, y soy uno de los que me adhiero a esto de la leyenda, Carlos, a quien escucho desde chiquito, así que, bueno, un gran gusto estar acá. Y ya habías contado algo de tu libro y ahora definitivamente lo voy a leer, y me parece un tema súper interesante y creo que entiendo hacia dónde querés ir. Y te quería hacer una pregunta sobre lo que has dicho ahora. Acá hay una dicotomía, ¿no?, entre lo local y lo universal, donde parecería que tu ideal está más del lado de lo universal, y hay una crítica al localismo, al parroquialismo, a esta cosa cerrada de lo pequeño, ¿no? Que yo lo entiendo eso. Hay un culto a eso hoy en día, de alguna forma. Ahora, por otro lado, eso también no es comprensible. ¿No se puede también ser crítico hacia el universalismo? Porque en esto local hay también una liberación, la de lo manejable. En cambio, en lo universal, donde podría haber una liberación, también está el problema de que ahí nos podemos perder. ¿Quién es uno en eso universal? Ahora que no se sabe ni qué es la clase obrera, que no está más la Unión Soviética, que el internacionalismo y todo eso ya no es lo que fue, ¿quiénes somos en eso? ¿No hay también una salvación en lo local? ¿Cómo problematizas tú también los problemas de lo universal? Es una pregunta para sociólogo. No, está bien. Sí, indudablemente es muy interesante lo que dices. Por eso digo yo, lo local es siempre más fácil. Las posibilidades de hacer una cosa local te produce rápidamente una respuesta favorable. Lo universal es un poco más difícil, por lo menos ahora. Yo pienso que va a haber un retroceso, ya hablando de una manera política, digamos. Yo creo que el mundo va a entrar en un retroceso. Andamos en eso. Hay una configuración de fuerzas de derecha que son también localistas, que quieren tribalizar nuevamente. América para los americanos, sobre todo si son rubios. Las corrientes de ultraderecha en Europa, que también plantean el localismo. Entonces, lógico, es mucho más fácil. El universalismo tiene sus grandes dificultades. Y lo único que queda del universalismo es la ciudadanía. Por eso es que la izquierda alguna izquierda aparece defendiendo postulados que antes no defendía. Antes la izquierda era la revoltosa, la que revolvía el mundo. Ahora es la derecha la que revuelve el mundo. Entonces, yo creo que esa dicotomía es un planteamiento que es producto de hoy día. Y en mi novela planteo eso como una posibilidad aberrante, porque es una distopía donde se produce también una aberración. Y es eso, ese extremado localismo de que no quiere contagios de nadie. Y eso también es peligroso. Sí. Mira, me quedé pensando... el micrófono.
Sí, yo hablo fuerte también. Yo hablo fuerte y pienso fuerte. No, que te iba a preguntar, que me quedé pensando sobre lo que dijiste de que ¿en qué sentido lo dices que no hay nada de acá? Porque son 50 años de acá y 50 años de ver a la mujer en forma diferente. O sea, de enfocarla en forma diferente, de sentirla, de describirla. Y yo me imagino que a lo mejor ese enfoque está en la novela, porque describe cómo ella quería ser escritora y al final se fue obstetra, o sea, matrona. No hay, entonces ahí no describes algo de acá. No sé. Me encanta tu punto de vista, porque estás descubriendo algo que yo no había pensado. Probablemente ese feminismo que se destila en el libro es producto de mi estancia en Suecia. Es muy probable que veo a la mujer de otra manera. Entonces yo creo que tienes toda la razón. Por eso me encantan estas conversaciones con el público, porque algunas veces te están mostrando cosas que tú las habías pasado desapercibidamente. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues para terminar, y antes de pasar a tomar un vino español, anticiparte, espero que tomes buenos vinos en Madrid. Sí. ¿En qué estás ahora? Seguro que estás trabajando. Sí, estoy en por algo. eso te digo que adelántanos un poco del futuro, como decía Fernando. Tú leíste un cuento mío Sí. sobre un pueblo sin Navidad. Intercambiamos Cuentos, sí. Y es una serie de cuentos de un lugar que se llama Itapaya, que es un pueblo que no existe en realidad, ¿no? Y ahí sí hay bastante realismo mágico, ¿no? Es un pueblo imaginario donde llega todo el mundo porque construyen el ferrocarril. Y a partir de eso he escrito varios cuentos. Espero que me vayan bien, porque los he mandado a algunos concursos. Vamos a ver. Sabremos el resultado de los concursos a fin de año, ¿no? Pero de todas maneras sigo trabajando, porque gane o no gane, es parte de un proyecto. Estupendo, pues estaremos atentos, ¿no?, al nuevo proyecto del joven Carlos Becker Molina, que siempre nos sorprende con su vasto conocimiento de la vida, pero aplicado siempre al momento actual, ¿no? Por eso que es siempre joven, Carlos, y siempre es un placer charlar contigo, y máxime, bueno, pues con esta audiencia tan estupenda que has concitado hoy aquí. Y bueno, pues sin más, muchas gracias de nuevo, Carlos, por volver a tu casa, siempre en domingo, siempre en tu casa, siempre en el Cervantes. Gracias a todos ustedes. Y bueno, esto sirve un poquito casi de preludio, ¿no?, del Festival de las Culturas Iberoamericanas, que ya comenzará este viernes. Creo que tenemos por ahí las hojas, los afiches. El otro día mencioné la palabra cartel y alguien me dijo, no digas la palabra cartel, di la palabra afiche mejor. Bueno, pues ahí los tienen, y ya empezaremos el viernes con una conferencia de otro compañero del Instituto Cervantes, que es una de las personas como lingüista que sabe quizás más, que más ha estudiado la lengua española, que es Paco Francisco Moreno, que nos hablará de la lengua como patrimonio. El festival está dedicado al tema de patrimonio en sentido amplio, y se nos ocurría que una de las cosas que compartimos y que es patrimonio de todos es la lengua, ¿no? Y por eso pues tendremos a Paco Moreno el viernes a las 6:30, ¿verdad? Y el sábado tendremos a Uruguay,
Uruguay, que va a traer un espectáculo de milonga. Entonces, bueno, tomen nota, reserven la fecha. Ahora se dice lo de save the date, pero yo prefiero en el Cervantes, por supuesto, prefiero decirlo de reserven las fechas del Festival Iberoamericano de las Culturas. Y ahora, por favor, vamos a seguir charlando sobre literatura, sobre la vida, con un vino español y unas galletas, creo, unas pastas que nos han traído. Una sola cosa, muchas gracias. La última cosa, es un encargo a mis hijas que están acá, que no le cuenten a su madre que tengo un proyecto, porque hoy me dijo mi mujer, y supongo que ya no tienes más proyectos. Y le dije, no, ya no tengo más proyectos. Ya que les pido a mis hijas que no le digan que tengo ese proyecto de los cuentos. Gracias.